A continuación le damos la más cordial bienvenida a Rocío Brett Schneider. Ella es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana de León y tiene una maestría en Dirección de Recursos Humanos por la EAE Business School de Barcelona. Y bueno, pues ha colaborado en empresas como Brantano, Tecnológico de Monterrey y muchas otras. Y bueno, pues no le quito mucho su tiempo, entonces le doy la más cordial bienvenida a la empresa Metaforce y vemos que tiene por ahí unas sorpresas para nosotros. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, Juan Francisco. Pues bueno, como les decía ahorita, estuvimos pensando mucho en el tema, creo que fue algo que nos dio muchas vueltas. La solicitud era cómo encontrar trabajo en la industria 4.0 y al final del día llegamos y escuchando a Héctor López Santillana es entender primero los retos que tiene la industria 4.0. Y primero, a mí me gusta mucho de alguna manera que participen conmigo y me gustaría entender si todos saben o comprenden qué es la industria 4.0 y de dónde viene. Porque, pues en especial en Guanajuato es algo que escuchamos todos los días, es algo que ya es parte de nuestro día a día, que supongo que sabemos que viene de Alemania, que es un tema que generó incluso un sentido de patriotismo dentro de Alemania, de decir cómo las cosas industrializadas y con este tema de especialización son formadas desde ahí para el mundo y que definitivamente nos ha permeado para todos. Entonces, si me ayudan con reacciones, con un aplauso, con una sonrisa para entender que todos sabemos qué es la industria 4.0 y de todos modos vamos a hablar un poquito de ella. Y yo sé que a veces puede cansar o puede parecer repetitivo, pero no hay como tener la claridad de en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Hay algo aquí que a mí me llama mucho la atención, sobre todo con el Estado, es que asumimos que la presencialidad de plantas o de empresas internacionales nos va a garantizar en este momento una posición o una empleabilidad con lo que ahora comprendemos como puestos de trabajo. Y si algo nos ha venido a enseñar la industria 4.0 es precisamente la evolución y el cambio que nos exige tener día a día. A mí esta frase me encanta y se las comparto porque efectivamente el mundo se cambia tan rápido y más rápido de lo que nosotros mismos nos podemos cambiar o que podemos darnos cuenta de hacia dónde tenemos que ir. Y precisamente es la esencia de la industria 4.0 y el talento. Existen también mitos y también existen como estas afirmaciones de que la industria 4.0 o la automatización nos puede quitar puestos de trabajo, nos va a generar que las cosas, pues, en cierto punto sean más fáciles. Evidentemente, los perfiles, como lo mencionaba Héctor, son cada vez más frágiles en el sentido en donde la exigencia ya no es parte de un perfil profesional. Y evidentemente hay muchas competencias que son base dentro de esta industria y les voy a mencionar algunas, pero es importante entender que no estamos hablando ahorita solamente de las oportunidades de en qué empresa me puedo colocar. Escuchaba la pregunta de cómo puedo negociar un mejor salario y a mí me gustaría decirles que se quiten todo eso de la cabeza. El día de hoy, un salario dentro de la industria es equivalente a las capacidades y a las competencias que le ofreces a la empresa. Ya estamos hablando de esquemas que están llegando a puntos no solamente de lo que hay en tu currículum y de lo que sabes, sino de lo que puedes o quieres llegar a generar. Y el día de hoy, a mí me gustaría que se fueran con esta reflexión de qué tan dispuestos están a estar en espacios de adaptabilidad en un nivel súper acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para el cambio todo el tiempo. Y quiero volver otra vez a qué es la industria 4.0. ¿Por qué? Porque la industria 4.0 nos exige que todos los perfiles o todas las carreras que conocemos al día de hoy comiencen a tener una multidisciplinariedad, pero no solamente en los equipos, sino en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ahora no basta con ser un contador. Ahora hay que ser un contador experto en ciencias de datos, porque no basta con ser un ingeniero industrial, ahora tengo que ser un ingeniero industrial con conocimientos en robótica. Todos estos puntos de convergencia en los perfiles
es urgente que comprendamos que es parte del cambio y también que la curva de aprendizaje y que los procesos académicos ya no terminan. ¿Por qué? Perdón, porque quien no se actualiza no cambia, no evoluciona y no va al mismo ritmo de la industria 4.0. Y fíjense, si nosotros vemos todas las evoluciones de la industria 1.0, 2.0, 3.0, esta es la industria que más nos exige intelectualmente hablando al ser humano. Es la industria que si no comprendemos cómo evoluciona y cómo puedo sumarme a ella, puede ser la más amenazante, pero también es la que más se necesita. Fíjense la importancia que cobra la estrategia estatal de mentefactura. Y si nosotros hablamos de eso, hablamos de la economía del conocimiento. La industria 4.0, si nosotros hablamos de inteligencia artificial, de tecnología automatizada, de temas de Big Data, nos decía hace un tiempo un experto en ciencias de datos que más del 75% del Big Data o de las ciencias de datos o de la inteligencia artificial es interpretación de información, es cómo manejo la información. Y esto es lo que las empresas requieren que los perfiles tengan, este factor diferenciador de comprender qué hay de una habilidad técnica basada en una habilidad blanda. Eso es lo que les va a dar ese diferenciador para quedarse con una posición de trabajo. Mientras no lo comprendamos y nos quedemos en el reto de solo estudiar robótica, solo estudiar Big Data, solo meterme al curso de Python y no entendemos por qué o para qué, nos vamos a quedar rezagados contra otros perfiles, ¿no? Y evidentemente también la internacionalización de nosotros con perfiles extranjeros es muy importante. Y miren, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, es la revolución digital. No solamente se trata de los procesos automatizados y que ahora veamos todos estos procesos. Antes, hace 4 años, yo recuerdo haber visitado la planta de Tesla y era impresionante cómo veías que había robots por todos lados y veías muy poca gente. Pero la demanda impresionante de perfiles tecnológicos para que operen esas plantas es justamente lo que nos está sucediendo el día de hoy. Comprender que los puestos de trabajo están evolucionando y que el día de hoy operar una máquina no es solamente llegar a mover un brazo robótico, sino es saber cómo programarlo, cómo llevarlo a cabo. Ahora, el entender todos los elementos de la industria 4.0 y cómo se interrelacionan en las compañías es vital para el entendimiento de los perfiles. Porque no se trata que yo llegue y diga, no, pues es que yo sé programar en C++, perfectamente puedo llegar y programar un robot, pero ¿para qué? ¿Para qué estás programando un robot? ¿Qué datos va a generar? ¿En dónde los vas a almacenar? ¿Qué candados de ciberseguridad le vas a poner? ¿De qué manera vas a explicar su operatividad con Big Data, con realidad aumentada? ¿Y dónde lo vas a almacenar? La infraestructura y los sites en la nube es entender cómo funcionan. Y todo tiene una interconectividad que al final del día se ve reflejado en una operatividad industrial. Y hoy, a mí, por ejemplo, me preocupa, hemos estado en diferentes foros y en exposiciones recientemente en la Hannover, en donde el punto central era la industria 4.0, el tema de la digitalización. Yo creo que vimos cerca de 2,000 estudiantes y ninguno sabía qué era la industria 4.0. Y es preocupante porque estamos en el punto de mayor exigencia y de mayor oportunidad para México para poder dar respuesta a este tipo de necesidades. Estamos compitiendo con países de alto nivel de digitalización, de alto nivel de conocimiento por habilidades técnicas, por temas matemáticos, por competencias STEM, y estamos compitiendo contra estos países asiáticos que solamente el beneficio de la cercanía y del nearshoring nos da. Y me voy a saltar esta porque ya se los platiqué. Pero fíjense, el nearshoring
es algo que el día de hoy nos está situando en un ojo crítico y en un ojo de importancia y relevancia para la sociedad. Pero no se trata de los puestos de trabajo que vemos en el periódico o que vemos en los informes. Hoy las cifras laborales, nosotros si nos ponemos a ver la oferta de las cifras laborales o de las que se van a generar en los próximos años, son cifras súper alentadoras. Pero si nos ponemos a analizar los perfiles, solamente 1 de cada 10 personas son viables para poder participar en un puesto de trabajo que exige la industria 4.0. Y les hablo también de lo que van a exigir las plantas en muy poco tiempo. Están preparándose en todo el tema de maquinaria, de hardware, de procedimientos y no me dejará mentir Héctor, es algo que está sucediendo en temas de manufactura. Ahora existe otro mundo también, las industrias de tecnologías de información. Y miren, les quiero mostrar estas cifras que me parecieron bastante interesantes. El mercado de la industria 4.0 está hasta el 2020 en 86 millones de dólares. Y fíjense hasta dónde puede llegar el valor de esta misma industria para el 2026. Nos están diciendo que se van a necesitar millones de profesionales cualificados. Y es cuando yo regreso y digo, ¿por qué decimos que un robot me va a quitar mi trabajo? Entonces, ¿quién va a programar al robot? ¿O qué estoy estudiando? Digo, yo ahora no conozco qué están estudiando o cuál es su profesión, pero sí es un tema positivo en cifras, pero que se convierte en números rojos cuando hablamos ya en temas de perfiles preparados y calificados para cumplir con ello. Y complementa bastante con lo que compartía Héctor. Uno pensaría que son una lista de requerimientos o como hace 10, 15 años buscar un trabajo, eras tu currículum, ten un título universitario y vas a tener oportunidades. El día de hoy eso ya no existe. Ya no es solamente tu título, sino cómo vas a dar respuesta a este tipo de situaciones. 2.4 millones de empleos pueden quedar vacíos. Y ven la contraparte. Vamos de un crecimiento impresionante de demanda de millones que no sabemos si va a poder ser contemplado, si se va a poder satisfacer, sobre todo en ahorita, en la región, ahorita en el país, en qué le estamos ofreciendo al mundo. Esta noticia de Tesla en Nuevo León es completamente positiva, pero es una situación crítica porque no está preparado todavía el país para tener ese tipo de perfiles que den demanda a este tipo de empresas. Para que la planta de Tesla opere con todas las personas que van a requerir, desde el día de hoy ya tienen que estarse preparando. ¿Por qué? Porque no tenemos los perfiles preparados. Y me atrevo a decirlo porque, bueno, en Metafor nos dedicamos a evaluar estos perfiles todos los días. Van a aumentar la demanda de habilidades requeridas en los puestos de trabajo y ahorita les diré algunas. Todos los trabajadores baby boomers salen también de los puestos de trabajo. Y esto, fíjense que es un factor que uno pensaría no pasa nada, ¿no? Vienen, ya están los millennials y estamos preparados. El que sepas utilizar un teléfono y el que todo tu tiempo estés con un aparato tecnológico no te hace que seas un perfil digital. Se dice que muchos nacen ya con celulares o que son las generaciones de las redes sociales, pero lo que nos dan las redes sociales o lo que nos da estar conectados con un aparato no nos da lo que se requiere. Y además, el perfil de un baby boomer es una persona comprometida con la organización, leal, tiene constancia, tiene este tema de arraigarse y de comprometerse con la organización. Al contrario de las generaciones actuales, que son quienes van a sustituir estos perfiles y que no van a cubrir la demanda porque carecen de este tipo de habilidades. Entonces, ojo, no es para hacerlo sentir mal o no es para decir, híjole, qué gran problema, sino que debo aprender de estas generaciones que el día de hoy empiezan a salir de las compañías y que son de gran valor para las empresas. Todas las empresas el día de hoy, cuando a mí me llega un requerimiento, uno de los principales factores que nos piden es que sea leal.
¿Y cómo mides la lealtad y cómo mides la constancia dentro de un empleo o de una persona, ¿no? Las exigencias incluso de evaluación cada día se hacen más críticas. Y al final del día, también la percepción de la industria de la manufactura o de ciertos puestos de trabajo se pueden ver permeados o se pueden ver afectados el querer colaborar en este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque hay una percepción negativa o porque pensamos el tema de robot, que estoy segura que no es el caso, pero si ustedes ahorita se sitúan en un planteamiento de querer llegar a estar en una compañía que da respuesta a esta industria y que todas van para allá, todas las industrias de todo tipo y de todos los giros que no se actualicen y que no entiendan estas demandas, se van a quedar estancados. ¿Por qué? Por estas cifras que veíamos. Fíjense, en la pandemia, el tema del COVID aceleró, creció 56 días tan rápido como podría crecer la industria del comercio en 10 años. 6 de cada 10 empresas califican las plataformas digitales como relevantes. 82% de las empresas entienden el suministro de productos basados en datos como un modelo de negocio digital. Toda la industria de todo tipo y no solo la manufactura tiene que evolucionar hacia la industria 4.0, lo que no nos da opción a poder cambiar, a decir, no, pues no me gusta, o incluso, por ejemplo, perfiles como el mío, ¿no? Yo soy un ejemplo en donde yo incluso a mi equipo de trabajo les digo, ténganme paciencia, yo soy licenciada en personas, pero el día de hoy yo tengo que utilizar herramientas de cloud computing, de big data, de análisis de datos de una manera masiva. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, me quedo rezagada. El día de hoy, nosotros estamos trabajando en una plataforma que me automatice el trabajo de una persona de 4 horas a 20 minutos. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tengo que evolucionar con la industria, porque si no, no voy a satisfacer la demanda. Y un perfil que se dedica a evaluar personas, a entrevistar gente. Y uno pensaría que no es necesario. Imagínense con profesiones o con carreras de alto nivel, ¿no? Quise poner esta gráfica también porque si nosotros nos sentamos ahorita en la estrategia del Estado o en entender la industria 4.0, aquí nada más les muestro o vemos todas las oportunidades de las armadoras o de las empresas o marcas grandes automotrices, pero todo lo que deriva la cadena de valor de la industria 4.0, si hablamos solamente de la automotriz, es impresionante. ¿Por qué? Porque está derivando incluso en nuevas necesidades, en nuevos requerimientos, y es lo que le está dando paso también a las tecnologías de información. Antes o en años pasados tenían áreas de sistemas o tenían áreas de operación dentro de las empresas, pues relativamente pequeñas o sin dar respuesta a este tipo de retos. Hoy, las contrataciones o las demandas de perfiles como director de tecnologías, como expertos en robótica, expertos en ciberseguridad y justamente por lo que comentaba también Héctor, ahora la delincuencia es digital. Estamos total y absolutamente vulnerables y pasa desde nuestro correo electrónico. Hay un caso que conocemos dentro de la empresa con nuestro experto en ciberseguridad que nos mencionaba en un hospital en Guadalajara de un desfalco de cerca de 4 millones de pesos porque los criminales digitales a través del dominio del correo electrónico empezaron a interpretar y analizar la conducta de cómo mandaban los correos electrónicos e hicieron una malversación de fondos de 4 millones de pesos y no hubo forma de detectarlo. Imagínense la alta demanda que tienen este tipo de empresas de poder estar alerta y de poder entender cómo pueden vulnerar los sistemas y no solamente las armadoras, sino en toda la cadena de valor. Miren, en México es ahorita uno de los cuartos, pues de los países que más ingenieros tiene exportación de ingenieros o de personas que tienen este talento o que tienen esta habilidad tecnológica. Es líder en Latinoamérica en la implementación de la industria 4.0. Y esto es gracias a la internacionalización y gracias a las empresas que así como llegaron un día, pues también se pueden ir.
Hoy, en cierto punto, el nearshoring es una oportunidad que nos protege, pero que definitivamente nos pone en una situación también vulnerable ante países asiáticos que tienen un poquito más de prisa de llegar a dar respuesta a esto. Y esto es algo que no es ninguna mentira para nosotros. Pero también, fíjense, hay más de 1,400 empresas de tecnologías de información en el estado, con una demanda de empleos y posiciones especializadas que crece con un 5% mensual. Si yo les compartiera las cifras de las posiciones de trabajo especializadas en TI y que ya trabajan para procesos de manufactura, hablamos de más de 25,000 posiciones de trabajo. Y si yo les cuento cuántas personas evalúo a la semana y cuántos puedo contratar, es frustrante la cifra. ¿Por qué? Porque no cubren las necesidades. Y no tengo afán de hacerlos sentir mal o de desanimarlos, sino de decirles qué necesitan para poder llegar a ese punto, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a tener oportunidades en la industria 4.0. Y fíjense, el día de hoy, el trabajo tradicional y que es parte de cómo ha evolucionado también el tema de empleabilidad, nos habla de trabajos extensos que o sea, que tienen tema de presencialismo. Pero no quiere decir que si nosotros nos vamos al trabajo de futuro, en donde hay temas de teletrabajo, en donde hay temas de esquemas híbridos de trabajo, nos diga que nos tenemos que olvidar también de este trabajo tradicional que nos da valor. Y tenemos que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las rutinas repetitivas o poco interesantes que no tenían ese dinamismo en donde vas y te sientas 8 horas a hacer el mismo trabajo o hacer como que trabajas, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y el análisis de datos es 24/7, lo que nos exige un factor elevadísimo de creatividad, de cambio y de capacidad de respuesta. Y la parte de procesos largos y tediosos hacia un enfoque a resultado. O cumples o te vas. Y no es cumplir un indicador y no es cumplir una métrica, es estar todo el día pensando y llevando estrategias nuevas para llevar la empresa en la que trabajas al siguiente nivel. Y si tú me dices, oye, es que yo quiero ser emprendedor, a mí me gustaría un proyecto paralelo, es lo mismo. Aplica en todos los niveles productivos. Tienes que estar adaptado a dónde estabas y a dónde vas. Porque si tú entiendes también esto, y esto no se trata de, ay, qué padre, me van a dar más vacaciones, ay, qué increíble, mis horarios de trabajo ya son más flexibles, ay, qué padre, ya puedo estar desde mi casa trabajando. No, es entender que esa flexibilidad y dinamismo te exige tener más autogestión, te exige tener una mejor comunicación y totalmente, o sea, el decir, el día de hoy hay muchos jóvenes o hay gente que viene de nuevas generaciones que no sabe cómo mandar un correo electrónico a un jefe. Y fíjense, sigue siendo bien importante, o que malinterpretan un mensaje o en una conversación se sienten completamente ofendidos y dañados porque se les dio una retroalimentación. Y la retroalimentación y el seguimiento es el punto de evolución de estos perfiles. Evidentemente tenemos que estar muchísimo más preparados para tener conversaciones difíciles, para que vengan y nos den retroalimentación, porque es algo que sucede todos los días. En un esquema tradicional de evaluación del desempeño bien estructurado, lo tienes medido, sabes cuánto te toca tu calibración, cuándo te van a decir, de repente tienes una reunión con tu jefe o tienes una sesión 360 con el equipo. El día de hoy, estas evaluaciones y este feedback es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la permisibilidad del error cada vez es más pequeña. ¿Por qué? Porque una tecnología se alimenta de lo que tú le das. Una inteligencia artificial trabaja con lo que tú estás generando. Entonces, si tú alimentas la tecnología con información no estudiada o con poca atención o con poca conexión de tu trabajo con lo que estás haciendo, puedes generar errores grandes. Y estos chicos, y esta dualidad del trabajo tradicional con el futuro, es entender
que aunque me platique mi papá o me platique mi familia, o incluso algunos profesores o aulas de cómo son los trabajos, tenemos que entender lo que nos exige y nos demanda ahora el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de estar en un estado que vive completamente internacionalizado y que el reto cada vez es más grande. Entonces, ¿y por qué se los digo? Porque los perfiles extranjeros piensan de esta manera, porque ya están preparados, porque desde pequeños lo están. Entonces, hay que trabajar también en un tema de inteligencia emocional, de gestión emocional. Y no se trata de me aguanto y lloro en mi casa, sino de identifico mis emociones, las trabajo y las aplico en mi día a día. ¿Por qué? Porque estos 3 puntos me exigen que esté monitoreándome todo el tiempo, porque finalmente son los elementos que codifican mi comunicación y el cómo doy respuesta al empleo. Porque eso sí les voy a decir, uno puede decir no me gusta cómo me hablan, o siento súper feo, o en cualquier lado me van a contratar porque programo Python o porque sé, no se equivoquen, los reclutadores seguimos revisando los saltos de trabajo dentro de un currículum y hoy la urgencia exige contratar literal a lo que tiene la habilidad tecnológica. Esto hace un año todavía era viable. El día de hoy, si yo entrego un perfil con esta inconsistencia en los cambios de trabajo, si es una persona que en su evaluación blanda, en sus pruebas psicométricas, el día de hoy nosotros ya evaluamos en temas de gestión emocional. Y si no tiene ese factor, yo no puedo pasar este perfil. Y puede ser una eminencia en programación, o puede ser una eminencia en robótica, o puede ser el mejor director de tecnologías en habilidades técnicas, pero no me cubre con los demás. Hoy lo que nos debemos de preocupar es cuáles son las habilidades blandas. Fíjense, además, ahorita las empresas tienen el 53% de las empresas no tienen capacidad para detectar las habilidades digitales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que se están fijando en las habilidades blandas, porque hoy capacitarte en una habilidad técnica me puede costar 4,000 pesos un curso o me puede costar solamente 10,000 pesos un curso y tú vas a aprender la habilidad técnica. Pero la habilidad blanda, esa la tienes que traer tú desarrollada y no es responsabilidad de la empresa desarrollarla en ti. ¿Por qué? Porque es parte de tu esencia y de tu personalidad. Ahora, sumen todo esto a los retos de la industria 4.0 el día de hoy. El día de hoy existe una diferencia entre las habilidades técnicas y también estas habilidades blandas y lo que se requiere. Sensibilidad de datos, interoperabilidad entre la máquina, entre los datos, entre lo digital y todo el factor tecnológico de digitalización y de automatización. La seguridad y cómo manejamos el crecimiento. No se trata de crecer con crecer, nuevamente. ¿Qué hago con los datos que estoy generando? Acuérdense, esta es la industria de los datos. Y el punto importante es no perder que todas las respuestas a estas demandas se dan con competencias blandas. Y cuando hablamos de competencias blandas, y no me voy a cansar de decirlo, esto depende de nosotros y se pueden trabajar. No hay competencia que no se pueda desarrollar si no se quiere. Fíjense, todas las empresas, el 80% de las empresas a nivel mundial para el 2030 tienen que tener estas 5 competencias, por lo menos. Curiosidad. Ojo, curiosidad, no estar de metiche o no estar buscando información o no estar en donde no te llaman, sino curioso, inventivo, pensando áreas de mejora, el cómo poder dar una mejora a la empresa y a mí mismo. Creatividad, iniciativa y autonomía, siempre con los estándares que marca la empresa. Digo, a veces la iniciativa es muy bien aplaudida, pero nuevamente, con datos, con información, con lo que puedo dar. Pensamiento crítico y liderazgo. Pero no estamos hablando de un líder motivador, no estamos hablando de un líder que la gente sigue, estamos hablando de una persona que se informa, que tiene al día las megatendencias mundiales, que tiene un perfil internacional, que habla más de 2 idiomas, que comprende y maneja la comunicación de una manera asertiva y no de cómo digo las cosas, sino de cómo y qué digo y en qué contexto lo estoy diciendo.
y evidentemente cómo empodera, enseña y da seguimiento a sus equipos de trabajo. El tema de liderazgo también nos exige una evolución de entendimiento de qué es lo que como líder necesito tener para que mi equipo pueda tener precisamente estas competencias. Y lo primero es tener un pensamiento global. Eso es lo primero, porque me va a hacer entender cómo funciona el mundo y cómo quiero que funcione mi organización o donde yo trabajo. Ahora, fíjense, más del 40% de los empleos actuales deberá formarse para estar actualizado y alineado con el mercado laboral que se aproxima. Y lo hablamos como mucho de futuro, pero les digo algo, esto ya está sucediendo. Las estrategias de reclutamiento, de contratación y de incluso de la evaluación de las personas que ya están en un puesto de trabajo, en una empresa de 4.0, es el tema de qué tan actualizados están y qué tan preparados están para llegar a esta evolución de poder estar adaptados digitalmente hablando. Y cuando hablo de tema de digitalización, no es usar Excel, no es usar Word, no es saber mandar un mail, es entender la tecnología y su interrelación con el objeto de negocio de la empresa. Fíjense, estos son los perfiles, les quiero compartir cuáles son los perfiles que más demanda la industria y no les estoy hablando solamente de los que demanda una empresa de tecnologías de información. Todas las empresas que están en el proceso de la industria 4.0 necesitan y demandan perfiles que sepan hacer lo siguiente. Científicos de datos, la materia prima de la industria 4.0, directores y gerentes digitales. Y volvemos a hablar de temas de visión global, que pueda liderar procesos de transformación digital. Liderar procesos de transformación es una responsabilidad enorme y estamos hablando de alguien que conoce de tecnología, que la ejecuta, que puede acompañar a la gente y que comprende cómo se mueve el mundo. Expertos en ciberseguridad. El día de hoy es, así como en las empresas estábamos acostumbrados a ver a la empresa de seguridad, las cámaras, el velador, todos estos temas de las bardas de seguridad física, el día de hoy es implementar sistemas que sean impenetrables. Y eso también nos habla de qué información genero y cómo la protejo. Porque no se trata solamente de cómo programo el sistema para que no me vulneren, sino cuál es la información que me pueden afectar. Evidentemente, el tema de robótica tiene que ser súper relevante en esta industria y más en las oportunidades que tenemos en el estado. Pero fíjense, a mí me encanta cómo se define este perfil. Su conocimiento y capacidad de empatizar con los problemas y soluciones que resultan esenciales en esta revolución digital. No se trata de hacer robots por hacerlos o poner una mano robótica o implementar. Es qué problema estoy solucionando. Y finalmente, un especialista en nube. Son aquellos que nos pueden llevar a tener un almacenamiento de los datos de una manera segura, de una manera eficiente y de una manera también gigantesca. Porque a mí me gusta este ejemplo, ¿no? Me dice mi mamá, es que ¿dónde está la nube? Es que yo no la encuentro. ¿Dónde está la nube? ¿Dónde encuentro mis fotos de la nube? Es tan grande la oportunidad y tan alto el nivel de manejo de la nube, y por esto les decía lo de mi mamá, que es impensable los alcances de cómo un especialista en nube puede generar cambios tan grandes dentro de una organización. Y todo esto se resume en 3 líneas y en 3 criterios que las empresas están evaluando y que dan respuesta a esta necesidad y tal vez como conexión con esta ponencia después de tantos escenarios que les conté. Hoy las empresas revisan el criterio profesional, competencial e intrapersonal. Evidentemente, el nivel académico y los conocimientos que tienes, la trayectoria, toda la trayectoria es importante. Evidentemente, el kinder o la primaria o la preparatoria pues ya no son tan relevantes y les estoy hablando de estos cuestionamientos no solamente para cuando van a hacer su currículum, sino para que definan qué están haciendo para complementar y para enriquecer y robustecer su perfil
pero no por llenar hojas de currículum, porque hace 10 años empezó a ponerse de moda que un currículum no debía de tener más de 2 hojas, y es real. Es qué de mí aporto a la organización que puedo resumir en 1 o 2 hojas. Y no es lo que he estudiado y no es lo que sé, sino es el impacto de mi trayectoria, el expertise que le doy y evidentemente los idiomas. El día de hoy, el profesional que no habla inglés se va a convertir en una completa, pues en un completo perfil obsoleto para cualquier organización, si es que quieren formar parte de las empresas altamente competitivas en la industria 4.0. ¿Por qué el inglés? Porque es la base. No se confundan con información de que Latinoamérica y de que el español, el inglés sigue siendo fundamental porque es el idioma de mayor entendimiento entre todas las industrias de este nivel. Y evidentemente pensar en un tercer idioma, el japonés, el alemán, cuáles son los que dan respuesta a las demandas de la industria en donde yo quiero estar. Y que era lo que les decía Héctor, investiguen a la empresa y no se pregunten en qué le voy a pedir o cómo le hago para que me pague más. Fíjense, ahorita hay empresas de tecnologías de información que pagan bonos por hablar inglés. Esto va a dejar de suceder en un momento. ¿Y por qué? Porque evidentemente estamos haciendo nuestro trabajo de convertir perfiles en bilingües. Y no solamente para poder mandar un mail, sino para poderme comunicar en otro idioma. La dimensión competencial, la estrategia, la ejecución y las personas. ¿Cómo planeo? ¿Cómo mido? ¿Cómo genero indicadores? ¿Cómo trabajo? ¿Y cómo trabajo con mi equipo? Y la intrapersonal, lo que les decía, la inteligencia emocional. ¿Cuál es tu compromiso contigo y con tu entorno y con tu equipo de trabajo y con las necesidades globales y locales? No es solamente qué quieres ser en 2 años. Fíjense, cuando nosotros reclutamos, normalmente se pregunta en dónde te ves en 2 años o en dónde te ves en 3 años. Es para entender el nivel de visión de las personas. ¿Tienen realmente claro en dónde se ven dentro de 2 años? Y eso es parte de un perfil de líder global que tiene visión. Y cuando lo acercan a la visión global o a las necesidades o te mencionan temas de tendencia global, entonces ese perfil vale mucho la pena, aunque no tenga la competencia técnica. Y finalmente, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace levantarte todos los días para ir a trabajar? ¿El dinero? Porque si es el dinero, créanme que estamos muy equivocados. ¿Y por qué les digo esto? Porque la industria 4.0 paga muy bien. Paga muy bien cuando tienes todo esto. Entonces, si tú le ofreces a la organización lo que le tienes que ofrecer, evidentemente el tema salarial va a venir por añadidura, pero cambien el mindset, cambien el chip de qué es lo que realmente importa de comprometerse, pues, con el mercado laboral que tienen ahorita, porque esto no va a cambiar y cada vez va a ser más exigente. Fíjense, para el 2021 la oferta de empleos aumentó en un 88%. Y esto, como les decía, no estamos hablando solamente de empresas de TI, estamos hablando de manufactura, de comercio digital, de temas de servicios. Fíjense, 140,000 puestos de trabajo en México para las tecnologías de información. Es impresionante y es alentador, pero también es cómo yo voy a dar respuesta a ello. Y fíjense, los profesionales con inglés, y esto no quise dejarlo de lado, porque es lo que más nos duele al mercado mexicano. El día de hoy estamos a 2 millones de personas que hablan inglés de poder ganarle el mercado de tecnologías de información a la India gracias al nearshoring. Y estamos cada vez más lejos porque la gente no quiere hablar inglés, porque le da vergüenza comunicarse en inglés. Ojo, no se preocupen por el acento, no se preocupen por cómo se escuchan. Mientras nos demos a entender correctamente y nos comuniquemos en un alto nivel en inglés, estamos del otro lado. Cada vez son más demandados los perfiles que hablen otro idioma, porque estamos 3.9 veces más abajo de los que dominan el idioma. Y miren el rango salarial.
¿Cómo ves, cómo es la diferencia de alguien que no habla inglés contra alguien que lo habla? Entonces, estos son elementos que son indispensables para poder encontrar un trabajo en la industria 4.0. Como les decía, no es una guía, es entender quién soy, qué puedo generar, qué ofrezco a la industria, pero también entiendo cuáles son las demandas que tienen. Y si yo les puedo satisfacer esa duda de tema económico, pues esténse tranquilos. México es uno de los países latinoamericanos principales en mayor remuneración en perfiles especializados en tecnologías de información. ¿Y por qué les digo esto? Porque la manufactura, el comercio, los servicios, todos están buscando perfiles especializados en TI. Esa es la industria 4.0. Y no les estoy diciendo quien no estudie programación o sistemas o software que se cambien de carrera. No, sino que diversifiquen su perfil. Hoy un contador se tiene que convertir en un científico de datos. Fíjense, hay hasta aplicaciones y hasta plataformas ya de inteligencia artificial para el sector legal, automatización de contratos, la firma electrónica, hay notarías y corredurías públicas que ya están implementando sistemas digitales. Todas las profesiones son adaptables a la tecnología. Entonces, si nosotros nos especializamos en TI, evidentemente vamos a estar siendo parte de esta oportunidad y que está en un crecimiento impresionante. Y a ver, y yo les vuelvo a traer el tema de Tesla. ¿Ustedes creen que Monterrey está preparado para suministrar todo el talento que va a requerir Tesla? No lo sé, pero es un estado completamente industrializado en donde sí, el mercado de TI ha tenido un alza importante, mas no es el principal estado en generador de talento de tecnologías de información. Por encima de Monterrey están estados como Mérida o Jalisco, evidentemente, que es uno de los principales, pero ahí hay un punto crítico de talento. Todos los perfiles que va a requerir Tesla van a tener que tener un nivel tecnológico. Ya no estamos hablando de operadores técnicos como los conocemos hasta el día de hoy. Y esto es parte de la respuesta que ustedes pueden satisfacer, pero que necesitan tener presente estos elementos. Y quiero cerrar el día de hoy con una frase de un talento guanajuatense que admiro mucho, que es Claudia Quirós. Ella es futuróloga. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Fíjense, porque ella habla de futuro, pero también ella cita a un futurólogo que dice que el futuro está presente porque está pasando hoy. Pero ella dice que los futuros preferibles, o sea, los que estamos buscando, dependerán de las decisiones que tomemos el día de hoy. Y el día de hoy es, ¿qué hago con toda esta información que estoy escuchando de la demanda real de las compañías de TI que me están diciendo del líder que encabeza la principal operación de Industria 4.0 en el estado, de lo que están pidiendo de empresas especializadas en empleabilidad para la Industria 4.0? ¿Qué decisiones voy a tomar hoy para dar respuesta a ese futuro que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Entonces, pues los invito a que piensen, a que reflexionen y a que empiecen a mapear estas necesidades de futuro, ¿no? Y pues bueno, me quedo a sus órdenes. Me imagino que hay temas de preguntas, Juan Francisco. También por aquí les comparto datos de contacto de dónde nos pueden encontrar o contactar y pues atenta, muy agradecida también por este espacio. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Y sí, bastante interesante. Y pues invito a los chicos, chicas que están aquí en el chat. Si tienen alguna duda, pregunta para Rocío, por favor, pueden hacer el Mira, chat ya hay o pueden aquí, activar ¿verdad? su micrófono. Sí. Dice, ¿cómo considera que impactará la inteligencia artificial en la industria 4.0? Es que es parte, o sea, no la impactará, es indispensable la inteligencia artificial en la industria 4.0. Los chatbots son herramientas que nos generan datos. Fíjense, para ustedes poder crear una herramienta de inteligencia artificial, para tener un chatbot, necesitas primero entender cuáles son los requerimientos, cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. Tienes que tener un análisis de datos hiperprofundo para que un chatbot funcione.
Porque ahorita la automatización más sencilla de inteligencia artificial es sí, no, 4 opciones, estos temas de los chatbots en WhatsApp. Y o sea, ¿quedaste satisfecho con mi servicio? Sí, no, y en su mayoría es no. Pero la inteligencia artificial va a llegar en un momento de demanda tan alto en donde es parte de cómo interpretas los datos y cómo los automatizas. El día de hoy, una empresa que no esté analizando datos y que no esté pensando en herramientas como los chatbots o como la inteligencia artificial, no está automatizando datos y no está pensando en Industria 4.0. Es indispensable. Si habilidades blandas, ¿cómo las Gracias. miden ustedes al momento de seleccionar personas para la industria 4.0? Existen muchas herramientas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos 3 etapas. La primera, pues evidentemente el tema, bueno, incluso son 4. Desde que tú revisas el currículum de una persona, te puedes dar cuenta de varias de sus habilidades blandas. De entrada, la comunicación escrita, ese tema de abstracción y de cómo generan atractividad y creatividad en un currículum para que te hable para una entrevista. Evidentemente, en la entrevista existen varias técnicas y existen varias preguntas para detectar habilidades blandas. Y hay 2 puntos que son importantes, sobre todo en temas de 4.0. Nosotros aplicamos metodologías de assessment que son bajo escenarios reales o casos prácticos en donde yo evalúo y visualizo cómo reaccionarías bajo un entorno real. Y por supuesto, indispensables las pruebas psicométricas. Nosotros trabajamos con una que se llama EQDISC. EQDISC nos evalúa todo el tema de las dimensiones interpersonales y de trabajo de las personas enfocadas a la ejecución y nos evalúa el nivel de inteligencia artificial. Se los comparto porque es una herramienta que si ustedes se meten a buscarlo, les da una prueba gratuita y pueden hacer la evaluación de su perfil y les va a decir cuál es su entorno más seguro, cómo pueden comunicarse, de qué manera pueden evolucionar su perfil, en qué nivel de inteligencia artificial emocional se encuentran y si gustan, pues es una herramienta bastante buena, ¿no? Que creo que les puede dar un tema de autoevaluación y decir en dónde quiero trabajar. Las universidades están trabajando las habilidades blandas. Sí, sí las están trabajando y creo que es un reto que día a día constato en muchas de las universidades con las que nosotros tenemos contacto y es uno de los grandes intereses de las universidades. Pero les voy a decir una cosa, la universidad les puede dar todas las herramientas o les puede dar todos los cursos o puede poner todas las metodologías de desarrollo de habilidad blanda, pero si ustedes no se comprometen con ese desarrollo, de nada va a servir que la universidad les ponga esas herramientas. Las habilidades blandas dependen en 80% de ustedes. La autogestión, la comunicación, la asertividad, la investigación, la creatividad, no se las va a dar la universidad, ustedes lo tienen que generar. La universidad les puede poner talleres de pensamiento lógico, de creatividad, de design thinking, de innovación, de comunicación, les puede poner retos, talleres de debate, pero si ustedes no se comprometen y no entienden el para qué funcionan las habilidades blandas, pues de nada va a servir, porque una habilidad blanda va inmersa dentro de una currícula o dentro de una materia, pero depende de ustedes generarla. Por ejemplo, si yo tengo clase de cálculo y no tengo pensamiento matemático o no me esfuerzo en trabajar mi lógica, pues evidentemente no me va a ir bien. Pero soy yo quien se tiene que comprometer con ello. Entonces, sí considero que las universidades están trabajando las habilidades blandas. Lo que no considero es que los alumnos estén comprometidos con las habilidades blandas. Y eso es algo que vemos súper constante en este sector. Vemos chicos que cambian de trabajo cada 3 meses, cada 6 meses y vergonzosamente por dinero, pero se están quemando porque esa burbuja se les va a acabar muy pronto. ¿Por qué? Porque evidentemente espero que ustedes salgan completamente distintos y que sean personas que den un valor más grande a las empresas, ¿no? ¿Podría recomendar de favor principales certificaciones de ciberseguridad? Mira, en temas de ciberseguridad te puedo hablar del tema, más las certificaciones me encantaría, Mauricio, que me escribieras un correo
para poderte en contacto con nuestro experto en ciberseguridad. Él te puede dar correcto el camino que debes de seguir. Evidentemente, para llegar a temas de ciberseguridad, pues bueno, tienes que entender también en qué sistema estás operando, cuál es el manejo de información, y en realidad es entender primero el manejo de datos, porque si hablamos de logística empresarial, pues bueno, este es un punto importante. Por favor, escríbenos un correo. Nosotros en Metaforce trazamos rutas de desarrollo personal y tenemos ciertos programas de entrenamiento. Y me encantaría acercarte con nuestro experto en ciberseguridad para que te dé una respuesta muchísimo más acertada a tus requerimientos. Gracias, Rocío. No sé si por último nos puedas ayudar si qué sigue en Metaforce, cómo podemos acercarnos. Hay chicos de áreas administrativas, jurídico, comercio que quizá todavía no se logran ver en esta industria 4.0. No sé cómo le podemos dar a ellos un poco ese por dónde y cómo me acerco a Metaforce, cómo seguirlos, cómo seguir creciendo. Muchas gracias, Juan Francisco. Pues miren, les platico brevemente. Nosotros en Metaforce lo que hacemos es precisamente detectar los perfiles para la industria 4.0, ya sea para empresas de tecnologías de información o bien para otro tipo de sectores. Y tenemos unos programas de entrenamiento, les llamamos boosters, porque son de 3 a 4 meses. Y precisamente estamos trabajando en uno de habilidades blandas. Yo les invito a que todos nos escriban. Vamos a tener un programa en próximos meses que va a dar la oportunidad de becas, evidentemente para perfiles sí ciertamente especializados en ciertas tecnologías, pero también estamos buscando que puedan conectar con nosotros para que podamos orientarlos. Ahora pueden conocer de nosotros en LinkedIn, en Facebook tenemos mucho material, en la página de internet tenemos no tanta en temas de contenido como el que les estoy platicando, pero escríbanos un correo a metaforce@forteinnovation.mx, o bien en LinkedIn o en Facebook, y seguramente los pondremos en contacto. Haremos unas sesiones informativas próximamente para hablarles de los programas. Miren, Dani ya está escribiendo. Dani es parte del equipo, y coordina el tema de vinculación. Dani está recibiendo todos estos requerimientos, y nuestro principal programa es precisamente de habilidades blandas, ¿no? Revisamos todos estos detalles que muy claramente nos ha solicitado la industria y que lo trabajamos con los grupos de trabajo. Pero por favor, acérquense. En temas de posiciones de trabajo, ahorita pues evidentemente tenemos más demanda en perfiles tecnológicos. Tenemos una alta demanda en perfiles Java, una alta demanda en perfiles Python, próximamente en perfiles Go, que es un nuevo lenguaje, pero los requerimientos de directores de tecnología están a la orden del día. Cada vez nos llegan más requerimientos y pues bueno, es poderlos acompañar. También trabajamos cómo hacer un currículum, si es necesario, no es algo que no hay que hacer de lado, pero pues evidentemente es después de entender muchos elementos, ¿no? Y por favor acérquense, nosotros felices de poderlos acompañar, de orientar. Si el perfil es un poco más administrativo, hay posiciones de gestión dentro de esta industria, que es un project manager, un Scrum Master. Yo, por ejemplo, les recomendaría a ingenieros industriales, administrativos, que se especialicen en metodologías Agile, que tengan project management, que tengan un tema de Scrum, porque a veces decimos, no, pues la verdad es que yo programar no, yo soy una prueba viviente, he intentado aprenderle al Python 3 años y nomás no puedo, ¿no? Pero sí en gestión, sí certificarse en Scrum Master, sí tener otras herramientas que se utilizan en el sector, porque también son perfiles altamente demandados. O por ejemplo, hay posiciones que un actuario puede satisfacer de manera maravillosa, que son las posiciones de analista dentro de una célula de TI o dentro de una empresa, análisis de información, análisis de datos, estimaciones de producción, estimaciones de trabajo, que es prácticamente el manejo y la interpretación de los datos.
Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu charla de esta mañana. Y bueno, pues agradecerle también a Metaforce el habernos acompañado y aquí a nombre de la Universidad de Guanajuato, el ecosistema Vida UG, pues les damos, les agradecemos, saben que es su casa y ojalá pronto podamos aterrizar este diplomado que nos mencionabas y dárselo a conocer a los chicos. Muchísimas gracias nuevamente, Dani y Rocío, y a todas y todos nuestros invitados, Gracias. pues los invitamos más tarde. Muchas Eternamente gracias. agradecida, que foro tan bonito. Muchísimas gracias, de verdad nos sentimos bien honrados y pues mucho éxito y atenta a las siguientes charlas. Muchas gracias. Gracias y bueno, a todas y todos los esperamos un poquito más tarde en la última semana de charlas digitales. Gracias, buen día.